Lo que vamos a hablar hoy es un poquitín de biodiversidad marina. Y cuando uno habla de biodiversidad marina parece que todo son fotos bonitas y tal, pero hay muchas cosas que hablar, ¿no? Y hay mucho que acabar de entender. Por eso un poquitín el título este que pone desde la perspectiva del siglo XXI. ¿Qué quiere decir desde la perspectiva del siglo XXI? Pues que hemos cambiado de siglo y a lo mejor no es lo mismo lo que tendríamos o lo que sabemos, los que nos han enseñado hace tan solo unos pocos años, al concepto de biodiversidad marina que tenemos en el micro, los que trabajamos un poco en este campo, ¿no? Esta perspectiva, y en vez de esta pues bien, voy a... Pues mira, lo voy a poner aquí detrás de la tril y ya está. Sí. ¿Qué pasa? ¿Bajamos de la tril si no? Sí, No, espera, que te lo bajo un pelín, que lo he subido. Te lo bajo un pelín para que no se vea completo. Bueno, a ver si funciona, si no, pues pasamos a la tril. Pues aquí, claro, esta foto pues igual es un poquitín algo más tétrico, ¿no? Porque ves ahí las cruces y tal, y parece que da la sensación de que la biodiversidad marina está amenazada. Sí, es por esto por lo que la he puesto, pero en realidad no es la razón principal. La razón principal es este alga que veis aquí, que es una alga invasora que hace 4 días que está en la zona de Tenerife, bueno, ya unos años, pero es relativamente nueva, y que llega a ocupar extensiones pues, que antes estaban ocupadas por otras cosas, ¿no? Y esto está pasando en un plazo de 2 años, y este alga pues, va a más, y como este alga hay un montón de cosas que están ocupando y están reemplazando a toda la fauna local. Entonces, es muy importante que los científicos vayamos debajo del agua, porque la sociedad como tal va viendo los cambios que hay. Antes aquí había un bosque, antes aquí había un prado, y ahora hay casas, y ahora hay una autopista. Pero debajo del agua no tenemos ningún tipo de metro que nos pueda servir para decir, hace 50 años aquí había esto. Tenemos al abuelo que pescaba unos meros así de grandes y que nadie le cree. Cuando ahora los campeonatos de pesca sacan unos meros así de pequeñitos. Entonces, esta cultura que tenemos y este problema que tenemos los que trabajamos en biología marina hay que resolverlo, ¿no? Y para ello pues hay mucha gente trabajando duro y vamos a ver un poquitín qué significa esto de la biodiversidad marina, y vais a ver que uno de los problemas principales es precisamente la falta de datos, ¿no? Y os voy a presentar unos cuantos, y la aproximación que tenemos nosotros, un grupo de científicos que hemos estandarizado un protocolo que puede ser utilizado pues, en todo el mundo y las ventajas que eso supone. Así que nos vamos a meter un poquitín de lleno en qué es esto de la biodiversidad marina, y antes de empezar pues hay que decir que la biodiversidad es un fenómeno que está en alza. La biodiversidad como tal, la palabra se definió en el año 1986 aproximadamente, porque antes no existía. Entonces es un término que está pues, perfectamente reflejado en todas las bases de datos que puedes medir, ¿no? Y aquí podéis ver que a partir del año 1985 pues va subiendo, y ahora estamos en aproximadamente 7.000 artículos científicos al año que tiene el término biodiversity en inglés, ¿verdad? Biodiversidad. Esto no solo pasa a nivel científico, lo cual demuestra un gran interés en ciencia, evidentemente. Esto también pasa a nivel social. Y aquí tenéis unas estadísticas pues bueno, más modestas, ¿verdad? En vez de 7.000 artículos por año, pues estamos al orden de 150, pero... Y entonces, ¿esto qué quiere decir? Que la biodiversidad empieza a estar en el día a día de las personas. Ya no son científicos locos hablando de biodiversidad, ahora ya es un periódico de tirada bueno, internacional, pero sobre todo en Estados Unidos, ¿verdad?, que se preocupa y que transmite y que sus lectores quieren saber qué está pasando con la biodiversidad. Evidentemente esto no es solo biodiversidad marina, pero es biodiversidad en general. La marina pues está dentro de ella, ¿no? Y es un fenómeno que va al alza y está, de hecho, en todas las agendas de todos los políticos. Hay temas de biodiversidad, el tema de conservación, hay partidos incluso que luchan por esto, ¿no? Entonces hay un cambio a nivel social importante, que estamos preocupados cada vez más por la biodiversidad y con buena razón. Si no sabéis un poquitín, que yo creo que sí, ¿verdad?,
¿Qué es lo que está pasando con la biodiversidad? Pues tiene otra cara de la moneda. Toda esta tendencia a estudiarla más, a saber más, etcétera, etcétera, contrasta con otra realidad que es bastante triste. Y como una imagen vale más que 1000 palabras, pues aquí tenéis. ¿Hay alguien que no sepa inglés en la sala? ¿Sabéis qué es lo que quiere decir? Uno de cada 8 pájaros. Uno de cada 4 mamíferos. Una conífera de cada 4. El 33% de los anfibios. Seis tortugas de las 7 que existen en el mar. Todo esto está amenazado con peligro de extinción. No es poco, ¿verdad? 3/4 partes de la diversidad genética en la agricultura se ha perdido ya. El 75% de las pesquerías están o colapsadas o a punto de colapsarse. Hasta el 70% de las especies que conocemos hoy en día podrían desaparecer si la temperatura del planeta sube 3,5 grados. 70%. El 33% de los arrecifes de coral ya están muertos. Son una sombra de lo que eran hace tan solo 10 años. Cada segundo, luego podéis hacer la cuenta de lo que ha durado esta charla y extrapolar, pero cada segundo desaparece una parcela de bosque tropical del tamaño de San Mamés. ...350 millones de personas tienen sed, pasan sed de verdad. Contaminación, desforestación, destrucción de hábitat, cambio climático, urbanización. Estoy seguro que podéis poner más nombres, pero nuestras vidas están ligadas intrínsecamente a la biodiversidad y dependemos de ella para nuestra propia supervivencia. Esto es una realidad, no es un tópico, y las implicaciones que tiene la biodiversidad en nuestro día a día no las ignoramos. Pero nos proporciona absolutamente todo y hoy vamos a hablar un poquitín sobre esto. Si queréis datos un poquitín más científicos, que a lo mejor no llegan tanto al corazón, ¿verdad? Porque es que tenemos que empezar a actuar, pues aquí tenéis unos datos que van más allá de estos que nos han dicho, ¿vale? El Living Planet Index es un índice que inventaron unos científicos que permite evaluar un poquitín el estado de la vida en la Tierra, porque se basa en 2.544 especies, todos vertebrados, pájaros, mamíferos, anfibios, reptiles y peces, todos son animales que se observan muy bien, que se pueden cuantificar muy bien, que se pueden identificar muy bien, son macroscópicos, y entonces
y esto se ha hecho con casi 8.000 poblaciones y se tienen datos de estas 8.000 poblaciones a lo largo de un montón de años y se calculó el índice para el año 1970 y lo podemos poner aquí para ver cuál es la evolución a lo largo de estos últimos 40 años. Y el índice se calculó para que el día que lo calcularon dijeron vamos a hacerle que tenga un valor de 1, ¿vale? Y aquí está el valor de 1, si la biodiversidad de todas estas especies va bien, va a ir al alza y si va mal, va a ir a la baja. Supongo que ya os imagináis para dónde va, ¿verdad? Pero quizás lo que no sepáis es que hemos perdido en 40 años un 30% del valor de esa biodiversidad. Fijaros si en 40 años, que no es nada, es la vida de una persona relativamente joven, hoy vivimos pues, prácticamente el doble, pues en 40 años, fijaros lo que hemos hecho con el planeta. Y estas son de las cosas que conocemos y que podemos observar bien. Bien. Antes de empezar a explicaros la esencia de la charla, pues os estaréis preguntando, ¿y quién eres tú para contarnos todo esto, ¿no? Iñaki ha contado un poquitín quién soy. Soy biólogo marino, pero soy un apasionado de la biología marina, en principio, y el hecho de que sea biólogo o que sea ingeniero como Arkaich pasa a ser secundario, ¿no? Soy una persona que está luchando por entender qué está pasando con la biodiversidad. Mis áreas de investigación empezaron con las interacciones entre especies, ¿no? Cómo se iban relacionando las especies, competencia por el espacio, depredación, herbivoría, y todo esto me ha llevado a estudiar la biodiversidad, y no solo a una escala pequeña, sino a una escala global, a nivel de todo el planeta. Y esto es lo que os voy a presentar hoy, esta escala más global. Y también soy una persona que ha traído pues, este programa de voluntariado, que os vais a aprender enseguida lo que es, y España, ¿no? Y esto creo, en mi opinión, que puede hacer mucho bien para entender y estudiar la biodiversidad y espero que estéis de acuerdo conmigo. Así que si estáis preparados para hacer una inmersión conmigo en el mundo de la biodiversidad marina, nos vamos de lleno y os voy a presentar en esta charla, pues primero una pequeña definición de lo que es la biodiversidad, muy breve, simplemente para tocar un poquitín el concepto y que veáis la complejidad que tiene para la gente que nos dedicamos a esto cuantificar biodiversidad. Luego vamos a hacer una pequeña evolución sobre aspectos históricos de la biodiversidad marina, vamos a ver cuál es el presente y vamos a hablar un poquitín del futuro. Y por último, si es que tenéis preguntas, pues las podéis hacer, intentaré responderlas lo mejor que pueda y esperemos que tras toda esta información vuestro conocimiento y vuestro entendimiento de la biodiversidad marina pues haya aumentado y que seáis más conscientes de las implicaciones y de las consecuencias que tienen los actos que realizamos como sociedad. Así que, ¿qué es la biodiversidad? Bueno, para muchos es una pregunta obvia. Biodiversidad es la variación de la vida, ya lo dice la propia palabra en inglés. Y esto sería una definición muy simple y bastante precisa, pero científicamente no es muy correcta, porque esto de variación de vida, ¿qué quiere decir, no? Te pierdes ahí un poco en la imprecisión, y los científicos somos, por definición, personas con un lenguaje muy preciso, porque tenemos que acotar muy bien todas las hipótesis, etc. Entonces, para la mayoría de la gente, biodiversidad incluye, es simplemente el número de especies. Si tenemos un ecosistema con 5 especies y tenemos otro ecosistema con 50, el que tiene 50 especies es un ecosistema más diverso y ahí se queda la cosa, ¿vale? Y esto sería el número de especies y esto es un componente muy importante de la biodiversidad, pero por desgracia para nosotros no es el único. Hay otros componentes que son prácticamente igual de importantes. Por ejemplo, la abundancia. Si tenemos 5 especies y solo tenemos un individuo de cada especie, tenemos un ecosistema con 5 ejemplares. No es lo mismo que un ecosistema con las mismas 5 especies, pero que tengamos 10 ejemplares de cada especie. No es lo mismo tener un tigre que 10 o que 100, y no es lo mismo tener una hormiga que millones y millones de hormigas. Para que puedan hacer su función necesitan también esta abundancia, este número. Y la abundancia absoluta no es solo importante, sino que además condiciona, cuando las comparas con las otras especies, la abundancia relativa, que es esta composición, ¿no? La abundancia relativa de la especie. No es solo importante el número absoluto y la cantidad de especies, sino también si la proporción de esta especie es muy grande o es muy pequeña. Aunque tenga 10.000 ejemplares de una única especie,
¿Es un 1% o es un 90% de la comunidad que estoy viendo? Esto es muy importante también porque marca claramente el papel y el funcionamiento del ecosistema. Así que tenemos que para cuantificar biodiversidad, un científico tiene que saber cuántas especies hay, cómo son de abundantes, su abundancia relativa, que es esa composición, y también tiene que saber cómo se distribuyen estas especies tanto en el espacio como en el tiempo. Y hasta ahora solo estamos hablando de especies, pero es que además hay más niveles. Una cosa es hablar a nivel de especies, pero tenemos genes y también hay diversidad genética, ¿verdad? Y también hay distintos hábitats y distintos ecosistemas y también existe una diversidad asociada a estos niveles. Y más importante incluso, también hay una serie de funciones y es muy importante calcular esta diversidad funcional. Fijaros el trabajo que tiene una persona que quiere trabajar en biodiversidad. Incluso los científicos, es algo tan complejo que incluso los científicos durante años han estado trabajando biodiversidad a nivel de número de especies. Y esto es una de las cosas que cambia con esta nueva perspectiva del siglo XXI. No podemos seguir trabajando solo con número de especies porque estamos perdiendo muchísima información. Y la charla de hoy espero que sea un ejemplo al respecto. ¿Por qué es importante la biodiversidad? Bueno, aquí tienes una foto que puede ilustrar que evidentemente si no tuviéramos abejas no tendríamos miel. Y a todos o a casi todos nos gusta un montón la miel, ¿verdad? La biodiversidad es importante porque está íntimamente relacionada con el bienestar humano. Y aunque solo sea de esta perspectiva egocéntrica y totalmente sesgada para el bienestar del hombre, es importante que mantengamos la biodiversidad. ¿Y cómo está? ¿Por qué produce beneficios al hombre? Pues porque la biodiversidad nos da una serie de servicios y esos servicios cumplen unas funciones, ¿vale? Por ejemplo, el tener especies nos puede dar pues, materia, por ejemplo, madera para construir este parque tan bonito que tenemos en la sala, lana para los jerseys, etcétera, etcétera, etcétera. Esto lo tenemos gracias a que existen unas especies de las que obtenemos ese servicio, que es la comida, es el material, son las medicinas. Sabéis que hay un porcentaje altísimo de las medicinas que tomamos derivan directamente de productos naturales. Hay algunas enfermedades, por ejemplo los anticancerígenos, pues pueden estar por encima del 70 o el 80%. Son productos naturales que vienen directamente del mar o de la planta. Pero esto va más allá. Estas especies realizan una serie de cosas y esa serie de cosas es lo que los ecólogos llamamos procesos ecológicos. Y estos procesos ecológicos son muchos y muy variados. Una cosa es tener una lechuga y comértela y se acabó la lechuga, ya no puedes volver a comer más, y otra cosa es que esa tierra te esté dando lechugas constantemente. Y para que esa tierra te pueda estar dando lechugas constantemente, necesitas poner un abono, unos nitratos, necesitas unas bacterias que reciclan, necesitas un agua, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo eso se da gracias a todas esas interacciones que hacen las especies, ¿no? Y, por ejemplo, la formación de la biomasa en la agricultura, la formación del suelo propiamente dicha, la cantidad y calidad de agua que bebemos, incluso el control de nuestra propia salud y la salud de los organismos que habitan con nosotros, depende directamente de la biodiversidad. La regulación del clima, estos días de tormenta por aquí, pues, bueno, esto es algo que está directamente relacionado con el cambio climático, ¿no? Y se espera, y todas las previsiones apuntan en el mismo sentido, a que a medida que el cambio climático se está haciendo más intenso, vamos a tener mayores episodios de este tipo de tormentas, ¿no? Pues todo esto depende de la biodiversidad. Entonces es muy importante que la cuidemos bien porque sin biodiversidad o alterando la biodiversidad que conocemos vamos a alterar significativamente el mundo que conocemos y hay que estar y ser consecuentes con los cambios que vamos a inducir. Evidentemente la Tierra continuará su evolución, estemos nosotros o no, pero yo creo que todos queremos estar y todos queremos que nuestros hijos estén y que estén en un ambiente lo más favorable posible. Bueno, pues vamos a ver algunos de los servicios que nos dan. Esto creo que es en Pasaia, pues evidentemente. La biodiversidad marina nos proporciona mucho material, mucha proteína, nos proporciona también momentos de ocio, ¿verdad? Hay muchísima gente que se va y sueña
probablemente todos en esta sala preferirían estar allí que aquí escuchándome a mí, pero hay cosas que a veces nos pasan desapercibidas. Por ejemplo, de cada 2 respiraciones que hacen, pensad que una viene del mar. O sea que si tratamos mal al mar, cada vez que vayáis a respirar, respiráis una vez y la siguiente no lo hagáis. Y eso viene del mar. El mar es muy importante, produce la mitad del oxígeno que respiramos. La gente se cree que todo viene del Amazonas. Ni hablar. El mar produce la mitad del oxígeno que respiramos. Y no podemos maltratar a ese mar porque no queremos quedarnos sin oxígeno. Así que vamos a ver un poquitín ahora ya, hemos visto qué es la biodiversidad, por qué es importante, vamos a ver un poquitín cuál es la historia de esta biodiversidad. Y vamos a hablarlo desde el origen de la formación de la Tierra. Evidentemente no había nada y ahora tenemos un montón de especies, por lo tanto, pues hace un montón de millones de años la biodiversidad estaría aquí abajo y ahora pues vamos a estar por aquí arriba, ¿no? ¿Cómo se ha evolucionado esto? Pues mirar, esto es el número de familias en el mar. Y aquí a partir de hace 600 millones de años pues hubo un pico y va teniendo sus oscilaciones y ahora estamos pues aproximadamente aquí, ¿no? En 1400 familias marinas, ¿vale? Aquí tenéis un poco lo que ha pasado con la biodiversidad terrestre para que comparéis. Veis que la evolución de la biodiversidad terrestre es distinta, apareció más tarde y la explosión de biodiversidad ha ocurrido bastante más tarde también. Esto básicamente se debe a la explosión de los insectos. Aquí tenéis otra versión, que ahora es a nivel de géneros. Y con los géneros ya podemos ver que esta tendencia al alza que existe, pues está marcada por unos baches importantes que son las grandes extinciones. En la historia evolutiva de la Tierra se han generado muchas especies y hemos tenido episodios donde se han muerto un montón de especies. Y aquí tenéis en estas barras las extinciones, y como veis solapan perfectamente con los episodios, ¿no? Esta, por ejemplo, desde aquí, pues es la famosa de los dinosaurios, ¿no? De hace 65 millones de años, ¿vale? La más grande que ha existido fue hace unos 250 millones de años, pero como veis hay algunas grandes y hay otras que son menores, pero ha habido muchas extinciones. Esto es la tasa de extinción. Uno puede calcular por el registro fósil cómo hemos perdido especies a lo largo del registro histórico, ¿vale? Y aquí tenéis la tasa de pérdida en el registro fósil está en aproximadamente entre 0,1 y una especie cada 1000 años y por cada 1000 especies. O sea, si tenemos 1000 especies y le damos 1000 años, hemos perdido una. Ese es el ruido de extinción que existe en el registro fósil con las especies marinas. Eso es toda la información que tenemos de millones y millones y millones de años. Y ahora resulta que miras lo que pasó en las grandes extinciones y hemos pasado de 0 a 1 a aproximadamente 100 especies de cada 1000 que se mueren en 1000 años. Y eso nos da una extinción masiva. Hoy en día estamos con tasas superiores de extinción a los 100. Ya estamos más allá de la tasa de extinción de las grandes extinciones masivas que han ocurrido en el planeta. Y se prevé que llegue entre 1000 y 10.000 extinciones por cada 1000 años. O sea, una auténtica debacle. Esto es lo que se prevé. Esto es previsión, estos son datos reales y la tasa actual también es real. Tremendo. Pero es que además hay más todavía, por desgracia. Porque estas tasas y estas extinciones, aunque ocurren en un periodo de tiempo relativamente rápido, es relativamente rápido a escala geológica. No se mueren de hoy para mañana, no se mueren en 100 años. Fijaros, esto es la cantidad de CO2 atmosférico y esto es intervalo de tiempo, desde 10 años, 1 millón de años, 10 millones de años, ¿vale? Y esto es cómo cambia el pH del mar, con incremento de 0,2 o decremento. ¿Qué está pasando? Bueno, pues aquí tenemos un ejemplo de que en las glaciaciones, con la desglaciación, hay cambios de CO2. Sí, y estos pasan entre 1000 y 10.000 años, pero estos cambios de CO2 son muy pequeños, pasan
a una escala temporal muy pequeña, ¿vale? 10.000 años aproximadamente, y tienen poco cambio y poca repercusión en el ambiente marino, ¿vale? El cambio de pH es mínimo. Hay otros cambios que son un poquitín mayores, pero ocurren en menos tiempo, ¿vale? Y hay cambios que son muy gordos y que han pasado en estos grandes cambios climáticos que ha ocurrido en la Tierra. Ha habido unos cambios importantes en el CO2, importantísimos, pero es que han pasado en miles, en millones de años. Han tardado en producirse estos cambios millones de años. ¿Sabéis cuál es la tasa de cambio de CO2, de pH actual? Estamos aquí. Estamos en una tasa de cambio mayor que el de los grandes cambios climáticos que se conocen en la Tierra, y lo estamos haciendo en una escala que no son millones de años, no, en una escala que se va a poco más de un siglo. Entonces, no solo nos estamos cargando especies y estamos cambiando el ambiente, sino que lo estamos haciendo a un ritmo que es insostenible e incapaz las especies de poder adaptarse. Y esto, evidentemente, nos va a llevar a un sitio donde no queremos ir. Muy bien, eso es el pasado, ya es historia. Vamos a ver un poquitín el presente y vamos a empezar, y os voy a presentar el programa del Reef Life Survey. ¿Qué es lo que hace este programa? Intenta unir buceadores con científicos, con gestores, con gente que tiene interés en la biología marina. ¿Por qué? Porque, como os he explicado antes, estudiar la biodiversidad marina es muy complicado y el alcance que tenemos los científicos es limitadísimo. Yo puedo, aunque tenga muchísimo dinero, cosa que no es así, como todos sabéis, pues la capacidad que uno tiene de hacer cosas es muy limitada. Es muchísimo mejor juntarse con otros científicos y con otros científicos, y si juntas a todos los científicos del mundo que trabajan en biodiversidad marina, con un montón de dinero, que no es así, pues podrán hacer un montón de cosas chiquitinas que no llegan prácticamente a ningún sitio. En cambio, si involucramos a la sociedad, ahí sí que podemos ganar, podemos tener un tanto muy importante, y esto es lo que pretende este programa. ¿Qué es lo que pretende el programa? Pues el programa pretende que la sociedad se convierta en científicos por un día de inmersión, que se va a ir a cuantificar esos peces que veis en el vídeo, que les vamos a enseñar un método que está perfectamente estandarizado y que van a llevar exactamente igual que lo realizamos nosotros. Y si lo hacen después de un curso que les formamos y pasan el examen y nos demuestran que son capaces de coger datos igual que lo hacemos nosotros, esa persona está autorizada para que vaya en su área de acción, en el País Vasco, en Canarias o en el Mediterráneo, donde sea, y el día que quiera y como quiera, en vez de hacer una inmersión de placer, diga, ¿sabes qué? Hoy voy a hacer una inmersión y se la voy a proporcionar a estas personas. Le voy a proporcionar los datos, lo que yo he visto, y lo voy a meter en una base de datos. Y ahora hemos crecido y estamos más de 40 países. Tenemos aproximadamente 4.000 puntos por todo el mundo donde tenemos la abundancia, el número de especies, lo abundantes que son, el tamaño que tienen, si hay 10 pequeñines, si hay 50 de este tamaño y si hay 500 que son enormes. Lo tenemos a un nivel de cuantificación absolutamente impensable hace tan solo 5 años, que es cuando empezó aproximadamente este programa. Y con este vídeo que habéis visto ahí, utilizamos la cinta, lo estandarizamos, con esto hemos conseguido un volumen de datos que nos permite comparar cosas. Entonces, a nivel científico, uno sí que puede ir y comparar la ría de Bilbao con la ría de Guernica y tal, y bueno, está al alcance de lo que haría un científico solo, ¿no? Aquí tenéis, por ejemplo, una foto de Canarias, donde dices, pues mira, no hay peces, hay algunas alguitas, esto es otro sitio de Canarias. Pues aquí ya vemos que hay distintas algas, tampoco hay peces, pues aquí sí, aquí hay más peces, puedes empezar a comparar, ¿vale? Esto es un pececito precioso de Australia que está en peligro de extinción, y aquí tenéis un ejemplo de una escala regional. ¿Qué podemos hacer con esto? Esto es la bahía de Hobart, en Tasmania, en Australia, ¿vale? Aquí está la ciudad y aquí está el mar abierto, y esto es una bahía preciosa donde al estar en la ciudad pues hay un montón de empresas que contaminan, que hacen sus cositas como buenas empresas, hay un montón de barcos que vienen allí, militares, de recreo, turismo, hay muchos barcos que vienen de la Antártida, que vienen de Nueva Zelanda, bueno, pues es uno de los puertos importantes del sur de Australia. Y aquí tenéis la distancia al puerto, ¿vale?
y aquí tenéis la proporción de especies invasoras. ¿Vale? Y en esta proporción de especies invasoras quiere decir que 0% de especies invasoras, es decir, todas las especies que vemos son auténticas del lugar, o 100%, el 1 significa que el 100% de las especies que vemos son invasoras, es decir, no hay ni una especie aborigen, no hay ninguna especie local, todas son invasoras. Y como se ha escapado antes el mando, pues ya veis que, fijaros que hay un montón de sitios, es que hay algunos en el que el 100%, pero es que hay un montón que están muy cercanos al 100% y todos están cerca de este centro de la ciudad, que es donde está el puerto. Y a medida que nos vamos alejando, pues desaparece la proporción de especies invasoras. Bueno, ¿esto lo podríamos haber hecho sin RLS? Sí, se podría haber hecho sin RLS, pero desde luego con RLS se pueden hacer más cosas. Por ejemplo, no vamos a mirar la bahía de Hobart, vamos a mirar el mundo entero, de arriba abajo. Y aquí tenéis un patrón clásico, típico, y que nosotros hemos sacado con este método, y que es absolutamente esperable, y es que el número de especies, fijaros que no hablo de diversidad, sino hablo de número de especies, aumenta a medida que nos vamos hacia el trópico, ¿verdad? Y aquí, si estamos en el Polo Norte, tenemos pocas especies, van aumentando a medida que nos acercamos al trópico, en el trópico hay más, y por el otro lado pues tenemos el mismo patrón. De hecho, el centro de diversidad más grande aparece pues, en el triángulo de coral, del Pacífico, en fin. Con estos datos que han generado los buceadores RLS, nos sale un patrón que es altamente conocido de distribución de la biodiversidad marina. Y esto, pues bueno, es reconfortante porque dices, ya lo sabíamos, no es nuevo, pero se confirma. Pero ahora, claro, como hemos mirado muchas cosas, ahora podemos mirar qué es lo que hay detrás de este patrón. Y hemos visto que el factor más importante que regula este patrón es la temperatura en superficie, ¿vale? Después la longitud y no la latitud. Fijaros qué curioso. Uno cabría esperar que fuera la latitud, pues no, es la longitud, la latitud se pierde más para abajo. La cantidad de fosfatos, la salinidad, el calcio que hay en el mar, todo esto son factores que están influyendo este patrón de biodiversidad y lo hemos podido testar. Pero hemos hecho más cosas. Si me responde ahora. Otra de las cosas que hemos hecho es mirar la diversidad funcional. ¿Qué es la función? Aquí tenéis, si cada botón de estos fuera una especie, aquí tenéis una diapositiva con una diversidad muy alta. No sé cuántos botones hay, pero son todos diferentes, ¿vale? Y aquí podéis pensar, tenemos un ecosistema muy diverso, pero mirad, a mí me gusta ir en moto, y con estos botones no me abrocho la camiseta, la chupa de la moto. No me sirven para eso, me sirven para atarme la camisa, pero no me sirven ni para atarme el pantalón, para eso necesito otro tipo de botones. ¿Qué ecosistema queréis tener? ¿Un ecosistema con un montón de botones para abrocharos la camisa o también queréis abrocharos el pantalón, la chaqueta, el anorak y otra serie de cosas? Las funciones son muy importantes y han sido obviadas e ignoradas por los científicos hasta ahora. Entonces nosotros hemos querido ver cuál es la función de todas esas especies que miramos y hemos catalogado una serie de funciones que están metidas en unas variables. Aquí tenéis el tamaño de las especies, por ejemplo, el nicho trófico, es decir, qué comen, la conducta que tienen o dónde viven. Y en concreto, pues hemos mirado del tamaño, cogimos la longitud máxima, del nicho trófico miramos la amplitud, si come peces, gusanos y algas, o solo come peces, por ejemplo, el grupo, la conducta, dónde está situado, si es gregario o no es gregario, si tiene ciclos diurnos, etcétera, etcétera, el hábitat, el tipo, la complejidad, si vive debajo de piedras, si vive encima de piedras, si cambia de hábitat, en fin, miramos un montón de variables y con esto pudimos calcular un poquitín la función de cada especie. Y esto lo introdujimos en el sistema junto con el número de especies y junto a la abundancia, porque tenemos datos que nos permite calcular todo esto. Y automáticamente con esto, ¿qué haces? Dices, pues voy a calcular la diversidad funcional, algo que no se había hecho hasta ahora. Y cuando calculas la biodiversidad funcional resulta que te sale un mapa que no tiene nada que ver con lo que nos han enseñado los libros de texto. Diametralmente opuesto. Fijaros, no sé si os acordáis, de la alta diversidad que había en el triángulo de coral, ¿no? Y un patrón claro de alta diversidad hacia los trópicos.
Pues ahora, ¿dónde están los puntos rojos? Han desaparecido de estas áreas. Ahora tenemos áreas templadas, por no decir ya subpolares, que tienen un patrón de biodiversidad. Sí, hay zonas en los trópicos que sí, aquí tenemos Galápagos, aquí está Canarias, ¿vale? Hay puntos que se salen de este patrón, y esto es muy importante. Y además podemos ver qué es lo que está determinando este patrón de diversidad funcional. Y resulta que es la cantidad de luz fotosintéticamente activa. Parece que regula este patrón. Ya no es la temperatura, ya no es la longitud. Ahora vienen los nitratos, la salinidad, la clorofila A y el calcio. Estamos aprendiendo. Esto es el principio. Esto es el principio, pero esto ha dado un cambio importante y ha puesto el énfasis en un sitio donde no lo estábamos mirando. Ahora todo el mundo estaba mirando a los mares tropicales. Tenemos que proteger esas selvas del mar, tenemos que proteger los arrecifes de coral, porque allí es donde están las especies. Y ahora estamos viendo que no, porque fijaros, para cada valor de diversidad específica resulta, e independientemente, que es esta raya de aquí, resulta que los mares templados tienen más diversidad funcional. Y en los puntos negros es lo que obtenemos en Galápagos, que es claramente el punto que tiene mayor diversidad funcional del planeta. No sabemos muy bien por qué está pasando esto, pero es algo importante. Es algo importante que esas funciones que son absolutamente relevantes para nuestro beneficio y para nuestro bienestar sean más importantes en los mares templados que en los mares tropicales. Nos habíamos perdido esta parte de la película porque nunca nadie había cuantificado la diversidad funcional, ¿vale? Tenemos que seguir trabajando en esto. Vamos a ver hacia dónde nos lleva esto. Y esto nos lleva a mirar al mar desde una perspectiva global. Hace unos años pues, sacaron un poquitín esta imagen de la cantidad de alteración que le habíamos inducido al mar. Y aquí podéis ver que aproximadamente el 40% del mar está muy alterado, mucho. Fijaros que las zonas azules, que son las que están poco alteradas, pues están restringidas básicamente a la Antártida, zonas del Ártico y algún punto en el trópico, pero el resto está o muy alterado o tremendamente alterado, ¿no? Hay zonas de Japón, de Asia, toda la zona del norte de Europa y la costa este de Estados Unidos, que están absolutamente hechas polvo, ¿vale? ¿Qué nos dice la Convención de Diversidad Biológica, la IUCN, nunca me sale en castellano? Bueno, están recomendando que necesitamos un 20% del área para proteger la biodiversidad. Con menos de 20% del área no vamos a poder proteger la biodiversidad del planeta. A nivel terrestre, esto es lo que hemos protegido, el 12%. Esto equivale a proteger el área de Australia y la Antártida. Teniendo en cuenta que la Antártida se protege ella sola, ahora empiezan a llegar turistas, pero está lo suficientemente alejada y tiene unas condiciones lo suficientemente adversas como para que esté protegida, en realidad lo que hemos protegido ha sido Australia. Eso quiere decir que Australia, que siempre está en la esquina y que nadie le presta atención en el mundo, el resto del mundo está sin proteger. Y esto es en tierra, que nos sacan años luz de ventaja. A nivel de mar hemos protegido, no llega al 1%. El 1% del mar es el Mediterráneo. Pues imaginaros todo lo que tenemos por hacer, muchísimo. ¿Qué es lo que hemos visto con nuestros datos? Bueno, que estamos sacando mucho pescado. Cuando éramos pocos y teníamos unos métodos muy primitivos, el impacto que teníamos era relativamente pequeño. Pero a medida que hemos ido creciendo en número, a pesar de tener herramientas primitivas, hemos ido sacando más y más del mar. Y ahora que ya no tenemos ni somos pocos, y encima tenemos una tecnología absolutamente de Terminator, ¿vale? Somos capaces de encontrar la anchoa más pequeñita, perdida y aislada en medio del mar y la pescamos, ¿vale? ¿Y esto qué ha hecho? Pues esto ya son datos nuestros sacados con el programa de RLS, y que van a salir, de hecho os lo puedo presentar porque hoy mismo levantan un embargo de otro artículo que nos sale publicado mañana en Nature, ¿vale? Y hemos visto que la biomasa de pez ha desaparecido en más de un 65%, y esto en 40 años. 65% de los peces que hay se han volado.
o sea, tremendo, ¿vale? Y es normal que hayan empezado a florecer reservas como locos. Estos no son solo marinas, es número de áreas protegidas, pero evidentemente a partir de los años 60 se han empezado a implementar un montón de reservas y esto también está pasando en el mar. ¿Por qué? Porque es que nos estamos quedando sin cosas, nos estamos quedando sin selvas, nos estamos quedando sin peces. Pues muy bien, esto parecen buenas noticias. Cuanto más reservas tengamos, mejor. Sí, sí, pero otra cosa que hemos visto, que el 60% de las reservas que existen son ineficaces. Es decir, son reservas de papel, no están proporcionando ningún tipo de beneficio, y ahora os voy a enseñar unos datos, a la biodiversidad ni a la biomasa de los peces. Es más, hay reservas que están por debajo del valor que se espera para el área. Es decir, son reservas ficticias, son reservas que ha diseñado un político, pero que nadie reserva y que no produce ningún tipo de beneficio. Hay muchas razones para por qué no producen beneficio las reservas. Pues aquí podéis ver en Tenerife esta foto donde está claramente señalado que no se puede pescar en inglés porque hay un montón de turistas. Si no sabes ni leer, tienes aquí un buen símbolo y puedes contar al lado mismo del cartel 1, 2, 3, 4 cañas pescando. Esto es una de las razones por las que las reservas no funcionan, pero hay más. Y algunas de ellas pues se saben y hay un montón de estudios que han investigado cuál es el papel de distintos factores en la eficacia de las reservas. Y esto es lo que nosotros hemos llamado NEOLI. NEOLI es un acrónimo, y este acrónimo significa la N de no pesca. Si tú tienes un sitio que es una auténtica reserva donde nadie pesca, se supone que vas a recuperar los peces. La E significa de enforcement, de la vigilancia que tiene esa reserva. Si esa reserva la pones, la diseñas y la pones en papel y no pones vigilantes, la gente va a seguir pescando. Pero si pones vigilantes y evitas que se pesque, pues vas a hacer que sea más eficaz, ¿vale? La O viene de old en inglés, ¿no? De viejos. La edad es importante, la edad de la reserva. No es lo mismo crear una reserva y esperar que mañana tengas beneficios a que hayan pasado 20 años. Si han pasado 20 años, hay más probabilidades de que tenga beneficios. La L es del tamaño, del large. Las reservas grandes son más eficaces que las reservas pequeñas y hay un montón de factores que apoyan esto, ¿vale? Y la I es de aislamiento en inglés. Todo esto está en inglés, ¿verdad? ¿Por qué es importante el aislamiento? Porque si tú no proteges el ecosistema entero, el área protegida puede subir la biomasa de peces, la diversidad, pero esos peces se van a escapar por los lados porque van a encontrar terreno favorable y en ese terreno favorable va a venir un pescador y se los va a llevar, ¿vale? Entonces, hemos visto que si se cumplen estas características, estas NEOLIs, resulta que esto equivale a éxito. Equivale a eficacia de la reserva. ¿Cómo? Pues aquí tenéis unos datos. Esto es, en 0 equivale a una zona sin protección. El 1 equivale a una reserva marina con uno de esos caracteres. Puede ser que sea grande, puede ser que esté vigilada o puede ser que esté aislada, pero solo tiene una de esas características. Como veis, con una característica no se diferencia de las zonas pescadas. Con 2 características tampoco se diferencia de las zonas pescadas, ni siquiera con 3 de ellas se diferencia de las zonas pescadas. Ahora, con 4 y con 5 sí. Cuando tienes 4 o 5 de estas condiciones, automáticamente la eficacia de las reservas aumenta, y aumenta significativamente. Tenemos aquí biomasa de peces con 5 que está en un 300% por encima de las zonas pescadas. Aquí tenéis alguna de los datos que hemos sacado, ¿no? La diversidad de peces grandes, peces mayores de 25 centímetros, 200% más en las reservas que tienen 4 o 5 de estas características, frente a las que no las tienen, ¿de acuerdo? La biomasa de peces grandes, 800%, tremendo. La biomasa de meros, por ejemplo, que es uno de los peces más buscados, ¿no? 882, la biomasa de carángidos, seriolas, etc., 864, la biomasa de tiburones, 1990, 2000 veces más biomasa de tiburones dentro de reservas que en ningún otro sitio del planeta. Esto nos dice
que la reducción, habéis oído de toda esta esquilmación que hay de tiburones para las aletas, ¿no?, de todo el mercado asiático, la reducción que hemos hecho a los tiburones es, según nuestros datos, del 93%, y esto ha pasado en 40 años. Es algo absolutamente tremendo. Así que esta pérdida de biodiversidad que tenemos, y ya estoy cerrando, viene por una degradación ambiental, sí. Es cierto, la degradación ambiental nos causa una pérdida de biodiversidad, lo sabemos y hacemos todo lo posible por evitarla. Pues muy bien, no solo tenemos que hacer todo lo posible por evitarla, sino que nuestras acciones tienen que estar guiadas por la mejor de la ciencia, porque si no, es una pérdida de recursos. Se está invirtiendo recursos en la protección de algo que es ineficaz y que no revierte en la sociedad, y la sociedad va a perder la fe que tiene en esas reservas marinas, porque resulta que no saca nadie ningún beneficio, y la culpa no es de la reserva marina, es que se ha diseñado mal, se ha hecho donde no se tenía que hacer, con un tamaño que no se tiene que hacer, y con una serie de condiciones que le restan la eficacia. Ahora ya tenemos unas pautas que nos pueden indicar un poquitín la pauta hacia el futuro, ¿no? Esto nos indica también la falta de conocimientos tan grande que tenemos y lo importante que es que haya gente que trabaje en temas de biodiversidad, porque somos muy pocos los que estamos trabajando en este campo y es tremendamente importante, y así lo está reflejado, por ejemplo, en el horizonte nuevo H2020, se empieza a poner mucho énfasis sobre este tipo de cosas, ¿no? Y con razón, porque en muy pocos años, en un par de generaciones, podemos tener un mundo absolutamente distinto al que tenemos ahora mismo. Y por último, os quiero realzar que sí, es muy bonito irse al trópico y ver los peces de colores, también es muy bonito irse al trópico y que te coman los mosquitos. No todo es de color de rosa en los trópicos. Tenemos que aprender a valorar otras cosas, y hay otras cosas que tenemos aquí y que las estamos ignorando. Nuestro mar es muy valioso y puede aportarnos claves importantes para el funcionamiento no solo de los ecosistemas, sino para preservar la biodiversidad que puede ser a nivel global, incluso para nuestro propio beneficio como sociedad. Así que a ver si conseguimos más dinero, a ver si conseguimos reclutar gente, involucrar y que haya una lucha, no ya desde el punto de vista activista, sino desde el punto de vista científico, por promover y enseñar datos y empezar a hurgar y sacar esa punta del iceberg más arriba, porque realmente el mundo lo necesita. Así que hemos visto un poquitín el concepto, hemos visto esta perspectiva histórica, hemos visto la situación actual, lo que estamos haciendo con el programa RLS, en fin, nuestra idea un poquitín de futuro, tenemos que invertir más, aprender más y aportar más a la sociedad. Y esto es simplemente una versión, espero que os haya resultado estimulante, al menos como para hurgar y ver qué es lo que se puede hacer con este tema. Evidentemente hay muchísima gente, tanto en España como fuera de España, trabajando con biodiversidad y a lo mejor es un área que os empieza a interesar y que lo podéis aplicar junto a otras cosas, pero todo lo que podamos aportar en este sentido creo que está muy bien. Así que por mi parte, muchísimas gracias por vuestra atención, ha sido un placer estar con vosotros hoy. Si tenéis alguna pregunta la podéis soltar ahora, si no ahí tenéis mi dirección de correo electrónico, en cualquier momento estaré encantado de resolver cualquier duda que podáis tener, no tengáis miedo a enviarme un mail, respondo rápido, en aproximadamente un par de años tendréis una respuesta. Lo intento responder rápido, así que sin miedo y muchísimas gracias por vuestra atención. Pues muchas gracias. Creo que ha sido una charla impresionante, ¿no?, con un bagaje de datos realmente espeluznante, ¿no?, en el corto tiempo, cómo se ha podido cambiar toda la situación de biodiversidad. Ahora tenemos un turno para preguntas. ¿Alguna pregunta por parte del auditorio? Sí, a ver, allí. Primero de todo, me ha parecido una charla muy interesante e ilustrativa y, bueno, yo tenía una curiosidad y una pregunta. La curiosidad era sobre el programa, a ver cuándo, dónde y cuánto costaba hacerlo.
el cursillo que has dicho y la pregunta era sobre cómo creas un aislamiento en un mar que es bastante amplio para aislar una región. Pues las dos preguntas son muy interesantes. Nosotros creemos en el voluntariado y bastante dinero ponen los voluntarios. El curso no cuesta absolutamente nada, nos cuesta a nosotros, evidentemente, organizarlo, y por eso solo se ha organizado un curso fuera de Australia, que es donde ha nacido el programa, ¿no? Lo organicé yo en Canarias hace 1 año y pico, y por desgracia pues no hay financiación y no puedo montar otro. Y tengo un montón de gente en lista de espera, por decirlo así, un montón de comunidades que tienen ganas de implementar, pero que no se puede formar formalmente y oficialmente a estos voluntarios porque no tenemos la capacidad económica de haceros el curso gratis. Y bueno, a ver si ahora, pues con la resolución de los proyectos de investigación que se han pedido y tal, pues entra un poquitín de dinero, porque es que además es un programa que, o sea, tú imagínate lo que le estamos salvando a las administraciones, ¿no? Solamente que contacten con nosotros y le proporcionemos los datos, van a tener un monitoreo a un nivel absolutamente impensable por ninguna administración, y eso suponiendo que la administración le pudiera dedicar 1000 veces el presupuesto o 10.000 veces el presupuesto que le pueda dedicar ahora. O sea, es tremendo, y esto es en beneficio de todos. Entonces, creemos firmemente en el programa y, por lo tanto, creemos que tenemos que dar todo lo máximo que podamos de una forma altruista. Entonces, el curso, si estás interesado, cuando estoy, vamos, convencidísimo de que haré uno aquí en el País Vasco, quiero hacer uno en cada comunidad autónoma. De hecho, estoy pidiendo un proyecto europeo porque lo vamos a escalar a nivel europeo, ¿no? Entonces va a haber delegaciones en todos los países, en fin, esto va a más, esto es simplemente la punta del iceberg. Esto en cuanto se refiere al tema de los buceadores, ¿no? La otra pregunta era el tema del aislamiento. Mira, aislar una cosa, si tienes una isla, pues ya la tienes aislada, ¿no? Porque este aislamiento nosotros lo hemos definido como aguas que van más allá de los 25 metros de profundidad, o sea que es relativamente fácil, y que hay discontinuidad en el ecosistema, ¿no? Si tú tienes una isla y el fondo está a 25 metros, todo tiene roca y de repente llega arena y se ha acabado, y proteges toda esa islita, ahí tienes un ecosistema aislado. Si tienes una bahía y tienes la roca que continúa, que continúa, que continúa, que continúa, a lo mejor tienes que buscar las barreras naturales que delimiten una zona como una entidad propia y aislada. Si no lo haces y solo proteges un trocito, pues los peces en ese trocito van a estar bien en función de los rangos de distribución que tenga, de cuánto se mueva esos peces, pueden que estén protegidos o puede que no, pero a la que salgan de ahí van a estar pescados. Y entonces esa biomasa, ese beneficio que puede tener la reserva por culpa de esa falta de pesca, se va a ir para el pescador, no va a repercutir en el ambiente. Entonces, por eso la importancia del aislamiento, ¿no? Y esto simplemente es, a la hora de implementar las reservas, tener en cuenta que el aislamiento, la discontinuidad de barreras naturales es crítico, y a la hora de poner los límites, aprovechar estas barreras para potenciar la eficacia de las reservas. ¿Y en algún lugar como el mar abierto, cómo lo creas? En el mar abierto esto de la discontinuidad es complicado, ¿no? Porque tenemos una especie de continuo que no es tal cual, porque existen muchísimas barreras biogeográficas, corrientes generadas por salinidad, por vientos, etc., ¿no? Entonces, por ejemplo, una discontinuidad típica pues es la de Almería-Oman, ¿no? En el Mediterráneo. O sea que el Atlántico se mete por una parte del Mediterráneo, y aunque estés geográficamente en el Mediterráneo, las aguas son prácticamente atlánticas. Entonces, ese tipo de discontinuidades, pues ahí lo puedes utilizar. De hecho, se ha visto, y aquí todos los estudios de flujo genético, por ejemplo, dinámica de poblaciones, etcétera, pues pueden ser muy importantes, ¿no? Para ver qué especies estamos intentando proteger. ¿Queremos proteger todo el ecosistema o estamos intentando proteger las sardinas? Pues si vamos a ir a mar abierto y vamos a proteger sardinas o tal, vamos a proteger un área, hay un área que funcione como una entidad propia, pues ahí se trata de hacer estudios, de generar datos y de poder tomar una decisión y no decir simplemente vamos a coger este trocito de aquí, porque a lo mejor ese trocito de ahí no es eficaz, porque puede ser grande,
pero no te da una entidad propia. Entonces, si tú consigues, a lo mejor un trozo incluso más pequeño, pero que tiene una entidad propia y que hay poco flujo con el exterior, si proteges eso, pues vas a hacer que eso resurja muchísimo más y a partir de ahí ya vendrán las migraciones, ¿no? Pero muchas veces no, es que hasta ahora básicamente los criterios que hay, claro, montar una reserva es tremendamente complicado, porque si hay un montón de actores, ¿no?, ahí bailando y todo el mundo tiene su perspectiva sobre la biodiversidad y todo el mundo quiere que se le respete, ¿no?, esas necesidades. Hay que tener en cuenta al pescador profesional, hay que tener en cuenta al pescador deportivo, hay que tener en cuenta a las personas recreativas, hay que tener en cuenta al ecologista, hay que tener en cuenta un montón de cosas, ¿no? Y luego hay que buscar, bueno, pues entre todos se trata de tener en cuenta estos factores y otros muchos que vendrán, ¿no? Esto simplemente, como digo, es punta del iceberg, pero claramente los datos son abrumadores, ¿no? Esas reservas que tienen 4 o 5 de esas características, es que, o sea, ya habéis visto, os he puesto un gráfico, tenemos un montón, en el artículo está todo esto evidentemente muchísimo más detallado, pero es abismal, ¿no? Es tan abismal como decir, si vas a hacerlo, hazlo así, porque si lo haces de la otra manera, es como si no hicieras nada. Con 3, 2 o 1 de esas características, es que hay veces que está incluso por debajo de lo que se espera para el área, ¿no? Es decir, has hecho una reserva y la has hecho en un sitio fatal, con una baja diversidad regional, y encima que está sujeta a un montón de falta de vigilancia, etcétera, ¿no? O sea, y vas a gastar el dinero, más o menos vas a gastar el dinero. Vamos a intentar ser eficaces, ¿no?, por el bien de todos. Sí. Me parece que había alguna pregunta por aquí. Como consumidores de pescado, me refiero, ¿qué responsabilidad tenemos con lo que has planteado? ¿Debemos reducir, por ejemplo, el consumo de pescado? Estamos en un país, creo que sí, somos de los países que consumimos. Desde luego. Esto, Arcaich me va a odiar, ¿no? Claro, aquí hay muchas perspectivas. Digamos que desde un punto de vista de sostenibilidad, que es lo que tendríamos que intentar buscar, es probablemente, bajo mi punto de vista, más sostenible una pesca que una acuicultura. La acuicultura es un poco como la agricultura hecha en el mar, ¿no? Y evidentemente esto puede ser tener mucha controversia, y antes se han indicado que la tasa de eficacia de la transferencia de energía que tenemos en tierra es mucho más alta en tierra, o sea que no es exactamente comparable, pero hasta cierto punto sí. ¿Por qué? Porque lo que necesitan esos peces para comer lo tenemos que sacar del mar, y entonces ahora se está pescando un montón de peces que antes ni se pescaban para generar el pienso, para dar de comer a esos carnívoros. O sea, digamos que desde un punto de vista de sostenibilidad del planeta, lo mejor que podríamos ser es ser vegetarianos, porque es donde hay menos eficacia. Lo dijo el propio Einstein, ¿no? Hace poco di una charla en el PIE y el propio Einstein dijo que lo mejor que podíamos hacer por el planeta y por nuestra propia salud es pasar a ser vegetarianos. Entonces, pues yo ahora consumo muy poca carne, me gusta muchísimo el pescado, soy de aquí, ¿no? A mí, jolín, pero lo he intentado reducir y estoy intentando montar dietas donde el consumo de verduras sea mayor. ¿Por qué? Porque eso es lo que menos impacto ecológico tiene. A nivel de consumidor, el resultado que una persona tiene cambio. No le podemos pedir este tipo de cambios a los gobiernos. Los gobiernos ya sabemos lo que hacen por nosotros y no nos gusta. Lo que tenemos que hacer es a nivel individual decir, si yo estoy convencido de que esto funciona, pues voy a hacer y voy a reducir el consumo de pescado al mínimo posible y voy a intentar que sea pez local, que no se haya un montón de... si viene el pez de Chile o viene el pez de no sé dónde, estará buenísimo, y es que aquí nos estamos reduciendo pues, muchas cosas, pero hay un montón de energía, de costes adicionales que encarecen y que hacen ese producto menos sostenible. Vamos a intentar ser lo más locales posibles, consumir al agricultor que tenemos cerca, y aquí tenemos muchos y muy buenos, consumir ese pescado de aquí, local, que también tenemos mucho y muy bueno, consumir esa carne que tenemos aquí tan rica, pero todo local. Vamos a intentar huir de esas grandes granjas que... No, carne de Brasil. La carne de Brasil son... no sé,
hectáreas y hectáreas, se pierde la vista todo, con ganado hacinado, donde van camiones echando pienso, donde están con heces, o sea, no tiene nada que ver con el concepto romántico de una granja como la podemos ver por aquí. Entonces tenemos que huir de este tipo de cosas porque el volumen que se necesita para alimentar a una población que hemos superado los 7.000 millones ya de personas es tan alto y la ineficacia de todo el consumo es tan baja. Tú piensas que se pierde cuando creas el producto. Tienes que invertir agua, tienes que invertir energía, darle de comer, pero hay vaquitas que se mueren y que no las consumes o que no se pueden consumir. Luego las empaquetas, ahí es parte de esa carne que ya no sirve. La que llega al supermercado, también va a haber pues, trozos de lechugas, de verduras que se tiran a la basura, ¿no? Incluso la que llega a tu propia casa ya después de haberlo comprado, es muy probable que no te la comas toda, que comas una parte y que haya otra parte que se vaya. O sea, la ineficacia es tremenda. Entonces vamos a intentar reducir ineficacia siendo lo más local posible. Y es que es más, nuestra economía va a ser la primera beneficiada y nuestra salud, desde luego, también. O sea que actuando a nivel local, pues yo lo veo sin llegar a extremos de decir me voy a pasar a ser estrictamente vegetariano o voy a dejar de consumir pez o voy a dejar de consumir carne, pues puedes hacer mucho por el ambiente. Y esto es simplemente pues, siendo local y todos los arranchales y todos los agricultores y absolutamente todos te lo van a agradecer de tu tierra y si eso se hace en cada comunidad tendremos un mundo mejor sin lugar a dudas, ¿no? Pero si cada vez que cogemos una fruta porque es buena, la manzana viene de Nueva Zelanda, pues imagínate lo que está pasando, la cantidad de manzanas que se pierden por el camino, la cantidad de coste que hay en ese viaje, y no tengo nada en contra de las manzanas de Nueva Zelanda, pero no creo en este modelo de distribución en el que las grandes empresas han seleccionado unas variedades, ya lo habéis visto antes en el vídeo, que son las más eficaces, que lo hacen todo de una manera absolutamente mecánica, industrial, y están exportando a todo el mundo, ¿no? Eso no es sostenible. Ese tipo de economía, yo no creo en ella. Yo no soy economista y me van a caer por todos los sitios, pero yo no creo en esta, yo soy más local e intento que mi consumo sea local. Y ahora restrinjo todo lo que puedo el consumo de pescado, sí lo como un par de veces a la semana o 3 veces a la semana, hago lo mismo con la carne, pero ni hago excesos de raciones e intento ser eficiente con lo que como. Y mi consumo, que ha aumentado, el consumo de verduras, mi salud lo ha agradecido. Iba ganando 1 kilo al año en los últimos 10 años, había engordado, pues no sé, como 6 kilos en los últimos 5 años, y ahora pues los he ido bajando poco a poco. Y eso pues repercute, hay un montón de evidencia científica que si comes más verduras y fruta vas a tener menos cánceres, un montón de enfermedades menos, o sea, tu propia salud se va a beneficiar de eso, tu economía también porque es mucho más barato, incluso aunque consumas ecológico va a ser muchísimo más barato y el ambiente, el sistema también va a ser, o sea que todos salimos ganando. Sí, sí. Dime. Hombre, claro que sí. Nada. Hola, Miquel, buenas tardes. ¿Qué tal? Quería hacerte una reflexión primero y una pregunta después. Nos has dado un montón de datos sobre cómo estamos cargándonos el planeta, sobre cómo estamos extinguiendo especies en los últimos 40 años. Me da la sensación de que, como con otras cosas que nos bombardea la televisión, estamos en una especie de coraza y ya los datos, aunque sean bestiales, ya no nos tocan el corazón, como decías un poco en el vídeo, ¿no? Sí, sí. Así que yendo a lo más práctico y a lo que creo que cualquiera, sea activista o no, lo ve, porque es que se ve con esa foto que nos has puesto del cartel donde se pone prohibido pescar y hay gente pescando. Yendo a eso práctico, que a cualquiera le da la sensación que puede tocar el hombro y decir, oye, no ves el cartel. Creo que el problema puede ser quizá de leyes también, no solamente de diseño de esos ecosistemas. ¿Tiene sentido, por ejemplo, que alguien coja un teléfono y llame a, no sé si a la Guardia Civil, al Sepro Navaquien o a la Policía Municipal y diga, oye, están pescando en una zona donde está prohibido pescar? Pasa que te dicen, tenemos cosas más importantes que hacer, ¿no? Entonces te desmontan todo, y es verdad, ¿no? Si hay un robo o hay una emergencia, pues que haya una persona con una caña que va a pescar 3 pececitos, pues parece una cosa absolutamente secundaria. Lo que pasa que el impacto que tiene, y más en estos tiempos de crisis, yo por ejemplo lo estoy viendo mucho en Canarias, ¿no? Pues la gente se está tirando al mar y los mares de Canarias pues están muy esquilmados y los peces que sacas pues son ridículos y un día me acerqué a una señora que estaba allí pescando en un sitio y le vi con unos tamboriles, unos pececitos que
Y me dio una pena y me dice, no, los llevo, ya no se pescan tan grandes como antes, ¿no? Dice, pero bueno, me valen un poquito para la sopa y tal. Y decían, jolín, pues es que, o sea, necesita un respiro el mar, ¿no? Eso está clarísimo, necesita un respiro. Yo realmente es que no estoy de acuerdo con alguna cosa y perdona que dijera y eso muy vieja. Ah, perdón, no, Sí, ya sí. me oí. El problema es el... perdón, qué horror. Sí, que no me toca. Ah, bueno, no sé. Habla el que está hablando. Sí, sí. Que sí, que no la Sí, había sí. visto crear. Total, que todo el mundo tiene derecho a hacer sus actividades, lo que tenemos que intentar mirar es por el bien común, ¿no? Y muchas veces las personas particulares no tienen esta perspectiva del bien común y somos los científicos los que tenemos que intentar. ¿Se puede hacer con leyes? Sí. De hecho, yo tuve una llamada no hace mucho y me llamaron los de Seprona diciendo ha habido un episodio de mortandad tremendo de peces y he dicho, pues sí. Y me explicaron que en Canarias pues todavía hay pesca con dinamita, ¿no? Y dices, joder, es que a día de hoy, a día de hoy. Entonces es tremendo lo que se está haciendo con el mar y no lo vemos porque no somos conscientes, porque nuestras vidas son lo bastante complejas como para uno no poder estar pendiente absolutamente de todo. ¿Existen motivos para la esperanza? Muchos, muchísimos, yo creo que sí, que estamos a tiempo de hacer muchas cosas y esas reservas que funcionan tan bien es la evidencia perfecta. Lo que tenemos que intentar hacer más porque solo con eso no vamos bien, en mi humilde opinión. Y si hay gente que discrepa, estaré encantado de oírlo. Sí. Le tocaba a otro, ¿eh? Sí. Bueno, es simplemente una reflexión sobre la biodiversidad. Bueno, nosotros hemos comprobado desde los años 90 especialmente que se están produciendo cambios muy importantes en el ámbito marino, en la costa vasca, ¿no? Y entonces, así por resumir un poco, pues bueno, la temperatura ha aumentado 0,24 grados por década y bueno, pues ha habido una respuesta y curiosamente se ha producido un aumento de diversidad porque comunidades igual más estables, más estructuradas, algunas de ellas han ido en declive y entonces pues se ha producido un aumento de diversidad, pero claro, por especies más simples, etcétera. Entonces, es un poco el concepto de biodiversidad, claro, porque en un principio nosotros veíamos que la biodiversidad pues bajaba mucho con la contaminación, luego cuando se iba recuperando aumentaba, luego en sitios ya óptimos pues bajaba incluso la diversidad, pero claro, creíamos que todo giraba alrededor de la contaminación, pero estos últimas 2 décadas o 3 décadas, el cambio climático, bueno, la contaminación prácticamente es una broma, Sí, así hablando de esta forma, con los efectos que está teniendo el cambio climático, si le llamamos así, ¿no? Que es lo que, y entonces pues me ha llamado la atención que has hablado de la temperatura, que estaba relacionado sobre todo con la diversidad específica, que era un factor principal, y luego has hablado de la diversidad funcional, donde el par, la radiación, ¿no? Era un peso más importante y efectivamente es lo que hemos podido comprobar, porque la temperatura hemos visto que no explicaba todos los cambios que están ocurriendo y entonces hemos dado importancia a la radiación solar y parece que está explicando mejor, o bueno, están los dos factores trabajando, o más factores, ¿no? Y entonces, o sea, mi pregunta fundamental era, bueno, pues que realmente la biodiversidad, claro, y entonces era un poco reflexión a ver qué es más importante, si la diversidad específica o la diversidad funcional, porque, es decir, una comunidad puede ser muy diversa, pero sus componentes pueden ser muy simples y poco estructurados, y una comunidad puede ser mucho menos diversa, pero mucho más estructurada
su función en el ecosistema podría ser más importante. En definitiva, es una especie de reflexión lo que te he hecho, darte unos datos así de lo que tenemos. Y realmente para ti, ¿en qué biodiversidad te fijarías para hablar de la salud de un sistema, de un ecosistema? Las dos son tremendamente importantes, ¿no? Me alegro un montón que hagas este comentario, porque es importante ir saliendo de todos los paradigmas que hay, ¿no? Y bueno, si van apuntando en la misma dirección, pues son resultados independientes que apoyan, ¿no?, las cosas. Entonces creo que es un comentario interesante e importante de irlo a hacer, ¿no? Y el futuro irá diciendo pues lo equivocados o no que podremos estar, y la importancia que puede tener en un momento determinado o en una década determinada. Ese factor puede ser importante y después la dinámica puede hacer que ese factor pierda importancia, ¿no? O sea, que esto no es eterno para siempre. Sabemos de sobra que los ecosistemas y cómo varían, de estáticos no tienen nada, ¿verdad? En cuanto al tema de la diversidad de especies o de funciones, hay un montón de controversia al respecto, ¿no? Desde luego es muy importante las especies, ¿no? No podemos obviarlas. Al final es especie A, especie B o especie C la que está haciendo cosas. El hablar de funciones también es tremendamente importante, porque, claro, tú puedes tener esa redundancia de especies y tú puedes ir perdiendo especies concretas que, si tienen el mismo papel, el ecosistema va a seguir funcionando. Es decir, vamos a suponer, por poner un ejemplo muy simple, que tenemos plantas que hacen fotosíntesis y gracias a eso pues nosotros respiramos, y sin oxígeno nosotros no vivimos. Y yo me puedo cargar una planta, me puedo cargar otra, pero si me queda alguna y estas crecen y producen el suficiente oxígeno, yo podré seguir vivo y he perdido diversidad. Ahora, si tengo un ecosistema con muchas especies pero con pocas redundancia y con pocas funciones, y resulta que pierdo esa función y pierdo la función de que alguien o alguna especie produzca oxígeno, yo me muero. Entonces, ¿cuál es más importante? Pues yo creo que la diversidad funcional, porque tiene un valor mayor, ¿no?, al papel que nosotros podemos obtener desde el punto de vista humano y también desde el punto de vista del sistema. Entonces, esta diversidad funcional es muy importante de valorar y no se había hecho hasta ahora, ¿no? Y se pueden hacer de muchas maneras distintas y evidentemente empezarán a salir cosas nuevas y iremos aprendiendo entre todos. Pero si nos centramos solo en las especies y no en las funciones, podemos tener la tendencia a decir estamos muy mal porque estamos perdiendo muchas especies, pero no sabemos lo crítico que puede ser porque estamos empezando a perder un servicio, y ese servicio puede ser no el ejemplo de la producción de oxígeno o el ejemplo de la capacidad de reciclar, ¿no? Si estamos perdiendo pues, unas bacterias, por ejemplo, que esas bacterias nos degradan un producto y las estamos perdiendo porque lo que sea, pues ese ecosistema no va a poder asumir esa función. Y eso es muy importante porque eso tiene un efecto mucho más grande que el eliminar a una sola especie. Entonces, bajo mi punto de vista, la diversidad funcional es más importante, pero eso no quiere decir que la diversidad específica no lo sea, ¿no? Tenemos que ir aprendiendo de las dos y tenemos que ir sacando más datos e intentar que la investigación se vaya de la simple teoría ecológica e irla traduciendo un poquitín más en aspectos útiles para la sociedad, ¿no? Porque realmente es una obligación que tenemos como científicos. Tenemos que hacer ciencia, evidentemente, por encima de todo y de la mejor calidad posible, pero también tiene que revertir en la sociedad, ¿no? Y a lo mejor este tema de funciones pues, es importante para la sociedad. Y desde luego con mucha gente que hablas en otros países y tal, empiezan a entender, ¿no? Cuando le dices que el calentamiento global, que es claramente el mayor impacto que tenemos ahora encima de la mesa, con diferencia, el artículo este que he enseñado de Science, de que el 41% del océano estaba altamente alterado, hace un análisis de todos los distintos factores que pueden estar, y el cambio climático es de lejos el más importante, más que la contaminación, destrucción de hábitat, etc., ¿no? O sea, el cambio climático no es broma, por desgracia. Pero bueno, a ver si a medida de ir concienciando a la gente, ir protegiendo, pues evitamos una debacle que si no hacemos nada nos la vamos a encontrar más antes que después. Eso está garantizado. Sí, sí.
Soy muy breve en la pregunta. ¿Por qué me dices a mí eso y a los demás no? Va, es que no entiendo. A ver, no, es una pregunta y es una cosa que te iba a decir que no estaba muy de acuerdo en lo siguiente. A ver, por supuesto que los productos locales, que la globalización que están haciendo con el comercio, todo esto es una bestialidad, ¿vale? Eso de acuerdo, para que no se me malinterprete, ¿eh? Pues no he empezado la pregunta. Y la otra es que claro que tiene razón de que por ejemplo, Urdaibai, que es la ría Guernica, antes estaba llena de millones de cosas que entró la gente, la esquilmao y ya no hay nada. Ahora viene la pregunta. La pregunta es la siguiente. Imagínate que todo el mundo nos concienciamos mogollón y nos volvemos vegetarianos. Puede ser mejor, puede ser peor, para la salud eso ya es discutible. Vamos a suponer que hacemos eso. Pero si van a seguir las multinacionales y todos cogiendo peces para hacer abonos para lo que comamos luego, para las cosas vegetarianas, si van a seguir esquilmando ellos. O sea, no me niego a sentirme culpable de comerme una chuleta No, pero hombre, habría que concienciarse mucho y luchar contra ello, pero aunque nos volvamos todos vegetarianos, van a seguir esquilmando el mar, la tierra y lo que sea para sacar dinero. Entonces, ¿crees que realmente la concienciación, que tenemos mucha fuerza o muchas posibilidades más que fuerza la gente o no sé? El mundo sí, está lleno de historias de revoluciones y ha habido cambios muy gordos, ¿no? Entonces, yo creo en esto, evidentemente. No te tienes que sentir culpable de comerte una chuleta porque está buenísima, ¿eh? Y evidentemente, no es sentido de culpa. Es tu opción y la opción de cada uno de nosotros lo que hacemos, las consecuencias que tiene y cómo nos sentimos con nuestros actos. El problema es desconocimiento y hay gente que no sabe que cada vez que le da un mordisco a una chuleta o que le da un mordisco a un trozo de chocolate, come más que las proteínas que se mete. Tiene unas implicaciones de... Puedes traducirlo en un montón de hectáreas de bosque que se ha ido, en un montón de agua que es necesario para hacer crecer esa vaquita y en un montón de cosas que vienen asociadas. Eso es lo que tenemos que concienciar y la gente, a partir de aquí, que haga lo que quiera. Y hay gente que es vegetariana por muchas razones, desde espirituales hasta ecológicas. Y cada uno es libre de hacer y de deshacer. Y yo no estoy a favor de imponer ningún tipo de actividad. Sí, sí. Sí, sí. Lo que te he dicho es que si valdría para algo que nos concienciemos la masa, la población, y tanto. Las multinacionales van a hacer lo que les dé la gana. No, las multinacionales están para ganar dinero y si ellas ganan dinero vendiendo... Si ganan dinero vendiendo carne y no venden, buscarán otra cosa, pero no podrán vender carne. Y... Sí. En el mar, digo, cogerán todos los pececitos para echar de abono. Entonces, ¿quién tiene la solución? Nadie, no, si es no, nadie. El problema era ver si esto es parte del problema, que lo vemos tan grande que somos incapaces de decir, peseta a peseta, yo me puedo hacer millonario, o euro a euro, ¿no? Y decimos, no, yo para hacerme millonario tengo que ganar los 1.000 millones. Pues no, es con el ahorro pequeño, con la contribución de cada uno de nosotros, podemos hacer este gran cambio, evidentemente que lo creo. Girando un poco de tema, tú controlas mucho más de reservas que lo que puedo saber yo, ¿no? Pero sí que últimamente hay una tendencia a nivel europeo de empezar a pensar en reservas offshore, reservas marinas, reservas de la biosfera me refiero, sí, ¿no? Sí. Que se ha mencionado un poco el tema de Urdaibai, que es una zona en la que convive la protección del medio marino con la explotación, se supone que sostenible de los recursos, etcétera, la presencia de asentamientos humanos, legado histórico, etcétera, etcétera. Pero sí que se oye últimamente en ciertos mentideros como que una tendencia europea ahora es empezar a crear reservas marinas offshore. Cierto. Eso, volviendo al tema también que comentabas antes, ¿no? Del aislamiento, ¿cómo se puede articular? A mí me resulta difícil pensar en una... De hecho, todos los datos que nosotros tenemos no hay nada de offshore. Es biodiversidad, o sea, hay offshore si hay una isla que está lejos y nosotros hemos ido a la isla. O sea, la biodiversidad que nosotros hemos evaluado es la biodiversidad de buceadores, costera, de aguas superficiales. No hemos evaluado nada de biodiversidad de océano profundo ni de oceánica, ¿no? Entonces, los factores que puedan estar regulando la eficacia de esas hipotéticas reservas no se puede extrapolar así tan fácil, ¿no? Digamos que desde el punto de vista tradicional del mar al que tenemos acceso desde tierra, por decirlo de alguna manera, pues ahí sí que vamos por buen camino. Pero extrapolar esto más allá, pues es muy probable que sí, que funcionen, pero el saber cómo vamos a conseguir este aislamiento en tierra, en mar adentro,
pues es complicado, pero ahora se está empezando a hacer el concepto de reservas dinámicas, ¿no? O sea, no tienes por qué coger una zona y proteger esa zona permanentemente, sino que a lo mejor esa zona hay que irla acompañando según existen los movimientos de migración, por ejemplo, pues de ballenas, de tortugas, y si hay una tendencia a que las ballenas en invierno suben para aquí y bajan para allá, pues vamos a hacer una reserva para proteger a las ballenas, y según esas ballenas vayan migrando, pues la reserva se va moviendo. Empieza a haber mucho movimiento al respecto, y desde luego el Open Ocean es claramente una asignatura pendiente, pero es una asignatura pendiente además desde muchos puntos de vista, porque hacer una reserva aquí en Euskal Herria o en Galicia o a nivel estatal o donde quieras tendrá sus complicaciones, pero al menos es una única legislación, con el efecto cascada que pueda venir de Europa o de lo que quieras, pero hacer una reserva en mar abierto, que es terreno de nadie, es un problema legal impresionante. No existe la legislación, o sea, habría que empezar, alguien comentó, ¿no?, el tema de legislación. Hay un trabajo inmenso por hacer desde el punto de vista de leyes. Ojalá hubiera abogados con interés en desarrollar y en potenciar todo el tema de la gestión de la naturaleza. Es absolutamente necesario, los necesitamos como agua en mayo, y no existe, ¿no? Y mientras no exista el marco jurídico, en realidad no existe nada. Así que tenemos un montón de cosas por hacer, evidentemente, ¿no? El marco jurídico se establecerá cuando haya un recurso explotable, ¿no? Creo. Claro. Es que recasco, ¿eh? Vamos a Vamos a ir concluyendo. No sé si hay alguna última pregunta. Ayer parece que hay una. Ser breves porque tenemos que ir cerrando la sala. Gracias. Yo creo que no solo es un problema de leyes, ¿no?, la biodiversidad y muchas otras cosas más, sino que es un problema de educación y conocimiento y de conciencia. Porque evidentemente, si pensamos un poco, ninguno de nosotros, personas, animales o seres, lo que se le quiere llamar, es totalmente independiente. Es decir, necesitamos de los nutrientes, necesitamos del afecto, necesitamos del agua, de una serie de cosas. Entonces ahí lo que tiene que haber es un nivel de conciencia educacional, a nivel educacional, que es lo más fuerte que hay. Igual es un poco más a largo plazo. Y luego otro también es de conocimiento de lo que tenemos que comer, ¿no? Que tenemos que comer, bueno, pues sanamente para estar sanos, pero posiblemente el nivel de proteínas que tiene que consumir un individuo pues sea bastante bajo, más de lo que está comiendo ahora, ¿no? Que lo que está haciendo es, evidentemente, posiblemente, entre comillas digo, enfermar más que otra cosa, porque según los últimos estudios, pues el nivel de proteínas animales está en 0,8 por kilo de la persona, o sea, sí, que es bajísimo. Entonces, una persona adulta, pues las mujeres un poquitín menos, los hombres pues sí, con 65 gramos al día sí, de proteína, por ahí está. Tienes de sobra. Por ahí está. Pero Entonces, claro, una chuleta pequeña de 100 gramos, que te parece una ridiculez, te la comes un día, a lo mejor para cenar te comes un huevo frito, para desayunar te comes no sé qué, o sea, es exceso de proteínas que tenemos, exacto. ¿no? Sí, sí. Yo para mí la cultura en este sentido y en todos, Sí, sí. Invertir en cultura, en información. Absolutamente de acuerdo. Y hay que trabajar a los dos niveles. No podemos depender y pasarles la pelota a nuestros hijos. Ni nada, tenemos que tomar acción ya y hay que empezar a hacer acciones a corto plazo, pero no podemos olvidarnos del medio plazo y no podemos olvidarnos del largo plazo, desde luego. Sí, y la educación es clave. Sí, sí. Muchas gracias.